Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos mes y sin embargo todo parece que continúa igual. Hoy es 1 de febrero, aún le quedan unas horas a este día, pero todo, como decimos, más o menos sigue igual. Vamos con 3 de las noticias que consideramos deben de conocer antes de dar tiempo a ahorro y finanzas. Vamos con la primera, que tiene que ver con Asturias, un notición de los que hacen época. Asturias en riesgo extremo por nevadas. Es invierno y llega la nieve. Es un temazo, sin duda. Nos vamos a nivel nacional, donde, bueno, pues continúa el cúmulo de despropósitos que tienen que ver con el monotema. Junqueras, o Junqueras, ¿por qué no?, plantea combinar una presidencia de la Generalitat legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva. Desde Extremera Connection, bueno, pues estas son las ideas del hombre que allí está encerrado. Y a nivel internacional vamos con una nueva victoria del nacionalfeminismo. La Fórmula 1 prescinde de las azafatas porque están en desacuerdo con las normas sociales actuales. No lo consiguió Franco, no lo consiguió la Iglesia, pero lo van a conseguir las nacionalfeministas. Atrás queda aquello de Manolo Escobar de no me gusta que a los toros te pongas la minifalda, pues a las feministas tampoco. La vida, como ven, sigue igual, aunque comience febrero. Comenzamos. Bueno, comenzamos. Los políticos, ya lo saben, son humanos, aunque en muchas ocasiones ellos piensen lo contrario, bueno, y cometen indiscreciones y deslices. Hasta ahora conocíamos la del clásico del micro abierto. Bueno, desde ayer conocemos la de el mensaje captado en el móvil por una red similar a WhatsApp. Bueno, pues todo parece indicar que un cámara de Telecinco pudo captar lo que son mensajes de Puigdemont a algunos de sus adláteres, bueno, pues explicándoles que todo había terminado, que la victoria del Estado había sido completa y absoluta, que el conocido como proceso o lo que nos llevan dando la vara desde el mes de octubre en grado máximo, pues había finalizado y que incluso las disensiones internas entre los independentistas habían conducido a ello. ¿Es así? ¿Ha finalizado el proceso secesionista en Cataluña? Bueno, cada cual puede tener su opinión. Vamos a conocer esta noche la de Carlos Gil, analista político. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, ¿ha finalizado el proceso? ¿Ha finalizado todo esto que llevamos, lo que una persona a mí me llamó un día como el monotema? Evidentemente no. ¿De qué vamos a hablar? Si no, claro. Llevamos hablando desde octubre, incluso desde antes. ¿Y de qué terminaríamos hablando? ¿Del tiempo? El tiempo, de fútbol, de coches, podemos hablar de mil cosas. Sí, pero todo está relacionado. Al final, sí. El fútbol está muy relacionado con el tema catalán, los coches seguramente también, etc. Desde luego no ha acabado porque esto es como un chicle que se va alargando y cuando ves que ya ha dejado de tener sabor y que cada vez hay menos gente apoyándote, incluso aquellos que se autodefinieron líderes de este proceso, parece que están haciendo la espantada, la mayor parte de ellos. Esto lo que se va a hacer es prolongar el tiempo con las consecuencias tan negativas que puede llegar a tener. Veremos cuál va a ser el candidato, sin perjuicio de que yo tengo ciertas dudas de que esa información no sea filtrada de un modo más o menos voluntario por alguno del bando independentista. Tengo mis dudas, que sea tan sencillo encontrar este tipo de información tan relevante. Pero bueno, que sea más un posado que un robado. Bueno, veremos. El tiempo seguramente lo diga y cada vez pasa más, sobre todo en las redes sociales, cada vez nos creemos más noticias que luego no lo son o que luego han sido voluntariamente filtradas. Claro. Lo veremos con el tiempo. Tal vez sea así, pero lo veremos con el tiempo. Y veremos con el tiempo si programas del corazón terminan siendo más relevantes a nivel político que otros un poco más serios. Es que ha sido esto, o está siendo esto, tan surrealista que lo que algunos consideran el fin del proceso se anuncia en un programa, en el programa de Ana Rosa Quintana, con todos mis respetos para ese programa, me parece una profesional excelente, pero bueno, donde también se habla de Belén Esteban y se habla de toda esta gente. Sí. Yo creo que la mayor parte de los medios de comunicación, y os equivocáis trayendo a analistas políticos, a sociólogos, antropólogos, incluso a licenciados en Derecho, que hablan de todo y tal vez sepan más bien de poco, ¿no? Creo que deberían venir humoristas
Sí. Creo que en estos momentos, en el momento en el que se encuentra esta situación en España, echamos de menos, a los que nos gusta el cine y seguramente a los que no también, a gente como Berlanga. Berlanga ya se adelantó a esto de Cataluña. Hizo una película titulada La Vaquilla, pues si no participaba, dirigía o estaba siempre con el guión, en el que se veía esas dos Españas. Aquí también se ve esa España más constitucionalista y esa parte de España que quiere procesos de independencia. Otra película también muy interesante, La Escopeta Nacional, en la que se veía al empresario catalán tratando de buscar defender sus intereses en torno al establishment de esa época, franquista, pero en este caso es el catalán, que seguramente muchos empresarios catalanes pudieron ver al principio con cierto interés que se pudiera proceder a un proceso así, valga la redundancia, y tal vez la más acertada, la película titulada Todos a la cárcel. Todos a la cárcel, efectivamente. Por lo tanto, sí, estaremos aquí, pasaremos politólogos, sociólogos y demás, pero aquí un humorista seguramente con un buen monólogo podría explicar lo que está haciendo un absoluto esperpento, ¿no? A Valle Inclán también seguramente sería muy interesante ver la realidad a través del culo de un vaso, ¿no? Porque no hay fórmulas más o menos normalizadas para explicar lo que está pasando. Y lo que pasará. Ahora veremos qué candidato hay, si es que lo hay, el tiempo para encontrar ese candidato de esa mayoría, veremos si cuando ya no quede nadie, porque están todos en la cárcel, no quieran venir, no quieran llegarse hasta Cataluña, porque pueden acabar con sus cuerpos en la cárcel, veremos si las fuerzas, y eso también, veremos si tienen que llegar a retratarse, las fuerzas constitucionalistas, veremos si llegan al acuerdo, porque estamos echando en cara que los nacionalistas, o estamos poniendo sobre el tapete que los nacionalistas no llegan a un acuerdo para investir a alguien, pero veremos si el resto de partidos llegan a un acuerdo para encontrar un candidato. Cuando les llegue la pelota a su Cuando les tejado, llegue la pelota. Seguramente más de uno no le hace ninguna gracia que eso pase. Pero eso llegará, pero con tiempo. Cuando se agoten los plazos, cuando no tengan mayoría suficiente o incluso no tengan candidato, veremos qué otro candidato alternativo proponen estas fuerzas que cuando se planteaba lo del referéndum decían que iban a estar tremendamente compactadas y unidas, pero que cuando se acercaban las elecciones ya iban discutiendo y cuando se vieron los resultados ya hasta aquí hemos llegado, los amigos llegan hasta donde llegan, ¿no? Creo que eso también es importante, dar una imagen de unidad a las fuerzas que se supone que son lo que representan, ¿no? Mucho más allá del partidismo cortoplacista que suele hacer esta gente. Se comienza a hablar de repetir las elecciones. Sí, claro. Si no se consigue un candidato con la mayoría suficiente, si es que logran tener ese candidato, unas fuerzas u otras, tendrá que repetirse las elecciones. Que no ha sido nunca la solución. Dijimos aquí que el problema era político y no se ha resuelto de una forma política, se ha resuelto de una forma jurídica a través de instituciones pantalla, digamos, Tribunal Constitucional, etcétera, jueces y tribunales que lo que están haciendo es prolongar el proceso. Hay que sentarse, lo dijimos aquí, hay que sentarse, hay que hablar y hay que hablar incluso con quien no quiera hablar contigo. De nada vale decir, vamos, hacemos unas elecciones, vale, y la siguiente, y si volvemos a tener... Porque además hay una cuestión que nadie o casi nadie parece querer darse cuenta. Hay una mayoría en Cataluña que quiere plantearse algo. No se vio en las segundas elecciones. Y seguramente si se repitan, también y hay que sentarse a decir que, ya te voy a explicar desde mi punto de vista, que salen perdiendo esa opción, pero hay que sentarse. Si seguimos votando podemos estar prolongando esto durante años y años. Pregunta tipo test. Tabarnia es A, una solución, B, una broma, C, no se sabe. Es más bien lo tercero, no queda muy claro, ¿no? Aquí es lo que hablamos del esperpento y de los monólogos, ¿no? Al final ya no sabes qué es real y qué no es real. No puedes hacer... Si todos, la inmensa mayoría de la gente en España está en contra de esas soluciones aislacionistas, independentistas, incluso con alguien de los nuestros, por decirlo de alguna forma, tampoco tendría sentido, ¿no? Si no tiene sentido para uno, no tiene sentido para otro. Las normas deben ser las mismas para todos. Por lo tanto, no deja de ser algo curioso y divertido, ¿no? Creo que vaya más allá. ¿Cómo valoras que en sus mensajes, ya se han posado o ya se ha robado, en sus mensajes de teléfono, Puigdemont afirma que el Estado, Madrid en este caso, que ha vencido totalmente y sin embargo el partido que sostiene al gobierno, en este caso el Partido Popular, no rentabiliza ese éxito? Es decir, aplica un 155, hay unas elecciones y logra sus peores resultados. Y si ahora mismo hubiera elecciones, a día de hoy quizás se llevara un revolcón electoral. Sí, porque yo creo que hay que distinguir. Hay una política de gobierno y una política de Estado. Yo creo que una cosa es el Estado que permanece y otra cosa son los partidos políticos que pasan por ahí. Es una especie como el puente y el río, ¿no? Los partidos pasan por ahí. Lo que decía, no se ha gestionado de una forma política un problema político y quien no lo ha hecho es quien debería haberlo hecho por estar donde está, que es el Partido Popular en el gobierno de la nación. Yo creo que ha ganado el Estado como institución,
más allá del partido que esté. Si hubiese estado todo partido y hubiera tomado las mismas medidas, seguramente las consecuencias hubieran sido las mismas. Repito, es un problema político y está solucionando por medio generalmente de la aplicación de sentencias, de los jueces y los tribunales, Tribunal Constitucional, que deben actuar, pero sería, desde mi punto de vista, como algo a posteriori, una vez que se ha tratado de cerrar todas las vías. Lo dijimos también aquí, en el País Vasco se llegó a un acuerdo, y incluso con mayorías independentistas, mayorías incluso que apoyaban a una banda terrorista, el resto de fuerzas políticas consiguieron echar las instituciones a la mayor parte de estos partidos. Se llegó en una situación muchísimo más compleja que la catalana, que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, que tampoco es para tanto. Que es que la independencia no se va a producir, no se iba a producir hace unos meses y no se va a producir nunca. Y parece que es un problema, creo que España tiene problemas importantes en el catalán. A ETA se la derrotó con la Unión de Fuerzas Democráticas, pero también con una acción abnegada y fuerte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Crees que el votante tipo del Partido Popular echa en falta más mano dura en el tema catalán? Una parte sí. La cuestión ahora es que durante mucho tiempo, hasta ahora prácticamente, hasta la irrupción de Ciudadanos, el Partido Popular había recogido a toda la parte de la derecha, la parte muy extrema y a la parte más moderada, y ahora es cuando está dando cuenta de que el Partido Popular va a tener que tratar de afianzarse en la parte derecha, pero veremos si más a la extrema derecha o más al centro para coger los votantes más moderados. Yo creo que más que manos duras, yo creo que es una cierta inacción. Yo creo que eso si es que fuese votante del Partido Popular, que no sé si lo soy ni lo voy a decir aquí, pero sí que yo echaría en falta que hubiese hecho algo, ¿no? Y seguramente nadie puede decir, es que se han intentado sentar a hablar. Bueno, pues si te sientas una vez y si no dos, y no tres, es tu trabajo. Si no 4, si no 5. En Bruselas se toman muchas decisiones durante meses y meses y meses, se reúnen y se hablan y se llegan a acuerdos, y aquí parece que ya no vamos a llegar a un acuerdo y no vamos a debatir. La política forma parte de llegar a acuerdos, incluso con que no te gusta que se lleguen a acuerdos. Con bandas terroristas se llegaron a acuerdos. ¿Por qué no tratar de llegar con estas personas? ¿En España hay estadistas? ¿O es una palabra que nos queda muy, muy grande? Bueno, yo creo que cuando se produce la transición se utilizaba mucho esa palabra con políticos de gran talla, que también es cierto que la historia los ha colocado donde ha querido. También es cierto que seguramente si muchas de las personas siguiesen en la escena política, seguramente... Esto pasa como con los grupos de música, ¿no? Los que sacan 2 o 3 discos muy buenos, o un actor, ¿no? O sea, que todavía más claro. Un actor muere joven y dice, qué buen actor era, ¿no? Claro, el problema es que si luego vives 30 o 40 años más, como Robert De Niro, terminas haciendo películas nefastas, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Seguramente había mayor talla política porque estaba mejor valorado el político. No era tanto un político profesional, o al menos si lo era, tenía una concepción de Estado mucho más amplia y mucho menos egoísta, por decirlo así. Ahora no, la mayor parte de los políticos son partidos, salvo seguramente el político local, el que realmente ayuda en el pueblo, o en las zonas más cercanas. Una vez que llegas a las comunidades autónomas y no te llevan el Estado, vas a lo que vas. Y de hecho, vas a lo que vas, quiero decir, a dedicarte a la política. Vas a lo que vas, sí, a dedicarte a la política casi exclusivamente al margen de los intereses generales, los intereses más amplios. Yo no digo generales, seguramente no existe un único interés general, pero más amplios. Van a permanecer lo máximo posible, a jubilarse allí. Yo hay casos en Asturias muy evidentes y que a nivel nacional se van colocando, se van moviendo, pero los hay. Y yo creo que subordina ese interés más amplio de un verdadero estadista a la hora de decir, bueno, tal vez tenga que sacrificarme, como hicieron otros, en España en la transición, tengo que sacrificarme por el bien. Eso yo no lo he visto. De hecho, casi ninguno termina diciendo, oye, me equivoco cuando me voy. Nadie. Citabas antes el cine. Hace relativamente poco fui al cine a ver una película que me encantó, que se llama El instante más oscuro, sobre Churchill y bueno, el momento más negro de la historia reciente de Inglaterra. Cuando salí del cine me preguntaron, ¿te gustó la película? Y dije, muchísimo. Rajoy debería ver esta película. No sé si la viste, si no, pero debería tomar ejemplo de los grandes estadistas. Digo Rajoy por ser la persona que ocupa la presidencia del gobierno, ¿eh? Si fuera otro, quizás pensara lo mismo. Si tomar ejemplo, seguramente todos lo hacemos, seguramente él también lo ha hecho. El problema es que una vez que tomas ejemplo, luego tienes que saber ser esa persona. Seguramente, volviendo con el cine, un actor tome como referencia a Robert De Niro, lo tomas con referencia, pero luego intentas ser él y no lo consigues. Claro. Una cosa es tomar referencia a alguien, otra cosa es ser capaz de tomar esas decisiones. Son mucho más complejas de lo que pueden llegar a parecer. ¿El tema catalán ha dejado fuera de juego a lo que se consideraba gran partido emergente en España como Podemos? Bueno, los ha retratado. ¿Lo ha desarbolado? Sí, en cierto modo sí. Yo creo que también hay unas pugnas. Yo creo que también el proceso catalán ha acelerado, también ha hecho olvidar otras
otros problemas en España, como por ejemplo el caso de la corrupción de determinados partidos, prácticamente de todos, Sí. prácticamente de todos, de unos y de otros. Pero sí que ya habían entrado en un proceso complejo a nivel interno, Podemos, y ¿Pugnas o purgas? ambas cosas, ambas cosas. Seguramente la primera llega a la segunda. Y el proceso catalán ha acelerado, en muy poco tiempo, ha acelerado una especie de centrifugadora, ha hecho mucho más evidente problemas que yo creo que ya venían arrastrando. El problema de estos partidos que no estaban todavía, no están todavía muy asentados, como puede pasar con Ciudadanos en un futuro más o menos cercano, es que pueden ser flor de un día, no de un día, de unos años. Ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que tenemos problemas previos al proceso catalán, pero el proceso catalán lo que ha hecho es hacer más rápido y más evidente los problemas que ya tiene internamente. Claro. Tú conociste la peseta. Si hubiera que jugarse 5 duros, ¿a qué te los jugarías? ¿Qué va a pasar en este tema de Cataluña? Pues nuevas elecciones. Nuevas elecciones, Posiblemente, en este caso. sí, ¿Con sí. un resultado? Yo con cualquier excusa para volver, ¿no? Venga, pues... Porque si llega un candidato y llega y Cataluña se normaliza, no vais a llamar. No. Llamaríamos, así todo. Que siempre es un placer hablar contigo. Carlos Gil, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por atendernos, bueno, con esta premura de tiempo que te hemos localizado. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad y después conectamos con Barcelona. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en el programa de esta noche y vamos a continuar hablando de Cataluña, pero vamos a poner voz en primera persona con gente que está en Cataluña, más concretamente en Barcelona. Bueno, pues ya la semana pasada lo podían ver, conectábamos con la joven Julia, residente, bueno, pues en las afueras de Barcelona. Ella nos mostraba a ojos de un adolescente cómo se está viviendo el tema del proceso independentista, de la aplicación del artículo 155. Bueno, pues con ella vamos a hablar, bueno, pues de la actualidad que se está generando durante los últimos días. Buenas noches, Julia. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, entiendo que todo bien, el tema de los exámenes Sí, y todo, ¿no? bien. Bien, pues entonces, bueno, últimamente ha habido, bueno, pues unos disturbios en Barcelona donde se enfrentaban, por decirlo de algún modo, manifestantes y Mossos d'Esquadra en lo que se conoce como el Parque de la Ciudadela, en las inmediaciones del Palacio de la Generalitat. Bueno, ¿cómo lo viven los más jóvenes de la población allí? Bueno, sinceramente aquí mucho no se ha hablado. Sí que he oído entre profesores, la verdad, hoy mismo en el instituto escuché una conversación que tenían y bueno, pues seguramente se ha vivido muy tensamente, por lo que he visto en las noticias, pues también. Y sí, pues eso, que está tenso. Claro, el tema de los mails, perdón, mails no, conversación de WhatsApp o una aplicación similar a WhatsApp que parece que se ha podido, bueno, pues cazar con una cámara de televisión a Puigdemont en Bélgica, ¿es algo que se comente también o se pasa de puntillas sobre ello, donde Puigdemont dice todo ha terminado, hemos perdido? Bueno, precisamente estos días de esa noticia no he oído hablar mucho, porque creo que se emitió ayer por primera vez y aún no he dado, creo, tiempo para que se comentara. Pero aquí en casa sí que lo hemos visto y eso. Y bueno, sí, la verdad, un poco flipante, por así decirlo, ¿no? Claro. ¿Y qué hay de los lazos amarillos? ¿Hay mucha gente que porte los lazos amarillos por la calle? ¿Son una minoría? Bueno, minoría no sabría decirte, pero sí que alguna vez he visto en el instituto algún profesor con el lacito, o por la calle se ve a gente, aparte de las banderas independentistas y eso. Sí, se ven algunos. Es decir, lo que en España se calificó como la guerra de los balcones, en Barcelona supongo que se vive con mayor intensidad. Bueno, sabes que en el resto de España, pues en muchísimas ciudades, la gente pues ha colgado sus banderas de España de los balcones. Allí entiendo que sea un mosaico de banderas, ¿no? Sí, bueno, siempre se ven, vas a cualquier parte, por ejemplo, viajas a otro pueblo de aquí, de los alrededores y eso, y están en todas partes igual, sí, hay tanto banderas independentistas como catalanes o españolas. Claro. ¿Y los políticos que están presos, como es el caso de Oriol Junqueras en la cárcel de Extremera, los Jordis, bueno, están presentes también en las conversaciones de las gentes o
Vamos, pasa ya, No ha pasado a tanto. segundo plano. Puede que no tanto. También entre los profesores, la verdad, se escuchan en los patios porque los ves hablando entre ellos, pero entre nosotros a lo mejor no tanto, entre la juventud. Claro. Bueno, el otro día me recordabas que había duelo, pasando los deportes, duelo asturcatalán, vamos a llamarlo así, con la visita Sí. del Real Oviedo a Reus y la visita del Nàstic de Tarragona a Gijón. Bueno, en esta ocasión, doble derbi, Español contra el Barcelona, Oviedo contra Sporting. Entiendo que en el duelo Español-Barcelona la inmensa mayoría de la gente, bueno, el Español contará con menos seguidores, ¿no? Me imagino, aunque tenga los suyos, ¿no? Bueno, hay de todo. Ujú, claro. ¿Y tú, por qué así por origen asturiano, a dónde te vas más? ¿A Oviedo o a Sporting? Ya que le preguntamos prácticamente esta semana a todo el mundo. Yo a Sporting, a Sporting. Tenemos raíces de Gijón y voy tirando a Sporting. Bueno, pues vamos a ver la próxima semana si hablamos cuál es el resultado final. Estaremos atentos a ese tema. Julia, a continuar con muy buen pie en los estudios, porque me comentabas Gracias. antes, fuera de cámara, que los exámenes bien y las presentaciones también, ¿es así? Sí, Bueno, pues entonces, a continuar ahí y a continuar, bueno, pues como esos ojos y oídos que tenemos en Barcelona, ¿verdad? sí, sí. Pues muchísimas gracias y nada, A un vosotros. abrazo muy fuerte. Y ahora, bueno, pues se lo comentábamos el otro día, vamos a hacer conexiones nacionales e internacionales de Barcelona a Londres en un segundo. Bueno, pues de Barcelona nos vamos a Londres, ya que las conexiones, como les decíamos la semana pasada, nacionales e internacionales que vamos a mantener durante esta temporada en el YE de Asturias Televisión, bueno, pues nos van a permitir desplazarnos no solo por la geografía de nuestro país, sino también por Europa y más allá. Bueno, ya irán viendo a lo largo de las semanas. Hoy nos vamos a ir hasta Londres, hasta la capital de Gran Bretaña, del Reino Unido, para hablar con Carlos Baragaño. Él es un joven asturiano que reside y trabaja en la capital británica, como decimos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, vamos a mantener una conversación contigo, bueno, durante estos minutos. Bueno, y vamos a comenzar preguntándote por el Brexit, el tan traído y llevado Brexit que hemos visto que ha llenado horas y horas de televisión y radio y ha llenado también muchas páginas de los periódicos. ¿Cómo viven los británicos ese Brexit? Bueno, la verdad es que hay una gran diferencia entre Londres y el resto de Gran Bretaña. Londres, de hecho, el Brexit aquí no fue votado por mayoría. Londres es una ciudad muy multicultural donde la idea de salir de la Unión Europea no se ha acogido con especial entusiasmo. El resto de Inglaterra es diferente, quizás es una sociedad un poco más cerrada, más de otra manera podríamos decir. Entonces aquí en Londres se puede percibir una sensación de rechazo hacia el tema del Brexit, principalmente bueno, porque hay muchísima inmigración, todos los que estamos aquí, y por la propia multiculturalidad de la ciudad. En cambio, si sales de Londres y si visitas un poco más de lo que es el Reino Unido, ahí puedes percibir pues bastante menos europeísmo y bastante más ganas, digamos, de esta independencia ya, de que se lleve a cabo. Claro. ¿Y cómo crees que os puede afectar, bueno, pues no solo los españoles residentes en el Reino Unido, sino al resto de países europeos, al resto de ciudadanos europeos que ahí residís? Realmente va a depender mucho de cómo se aplique finalmente y eso es algo que todavía no está cerrado del todo. Es decir, el escenario, la verdad, el espectro podría ser muy, muy amplio. Podría haber desde pues, simplemente que fuera tema de conseguir un visado de trabajo hasta que sea la cosa bastante más dura, pues que empiece a haber problemas con la seguridad social, que empiece a haber problemas de residencia. En principio, tal y como lo está planteando Theresa May, la primera ministra, dice que todas las personas que estemos aquí trabajando en una situación, digamos, regularizada no vamos a tener problema ninguno. Pero todo va a depender de eso, del tipo de Brexit que se haga. Si se hace el hard Brexit, que dicen, que sería una ruptura total, o si se mantienen todavía algunas concesiones y algunas facilidades para las personas que ya hemos emigrado desde la Unión Europea. Claro. Así todo, cuando mantienes, bueno, charlas, conversaciones con ellos, ¿ellos se fían del tradicional Dios salva a Inglaterra o a pesar de que se vayan de la Unión, ellos continúan con su gran amigo norteamericano, a pesar de que Trump, bueno, en las últimas fechas les da desaires?
Realmente lo de Trump ha sido un poquito del revés. Cuando Trump canceló las 2 visitas que tenía previstas aquí a Londres fue precisamente porque se preveían unas protestas en masa tan grandes que lo decidió cancelar él. Realmente la sensación, considerando a Trump, es bastante contraria a él. Es decir, aquí al menos en Londres, en la capital, no se le tiene ninguna simpatía. Claro. Quería preguntarte otra cosa. ¿Qué percepción tienen los británicos, o tú puedes pulsar, captar, que tienen los británicos de los españoles? Te lo digo porque hoy en la prensa española, más concretamente en el ABC, bueno, pues leemos que en el prestigioso diario The Times, en su suplemento de viajes, califican el ser español con gritón, maleducado, desagradecido e impuntual. ¿Nos ven así? Sí, realmente el artículo que ha salido en el Sunday Times ha sido un poco una broma. Es decir, ha generado bastante rechazo entre la comunidad española aquí porque realmente pues pinta una España completamente de pandereta. Pinta pues la imagen que tienen de que allí estamos todo el día corriendo delante de los toros y bebiendo vino y llegando tarde a los sitios. Culturalmente hay una diferencia muy grande, eso es cierto. Es decir, aquí se valoran una serie de cosas o se le da importancia a una serie de cosas que nosotros no realmente. Aquí eso, la puntualidad es sagrada, no se entienden pues, tópicos realmente, que si la siesta, el buen clima. Entonces, si la imagen que se tiene que de España es un poquito, no voy a decir de país tercermundista, pero sí, digamos, de segunda fila comparado con ellos. Claro. Y el tema de Cataluña, ¿cómo vive la opinión pública británica el tema de Cataluña? Puigdemont, un huido, iba a decir hundido, no, huido en Bruselas, Cataluña con unas ansias secesionistas del resto de España. ¿Cómo lo ve la opinión pública británica? Pues la cobertura que se dio aquí a todo el tema de Cataluña, del referéndum unido y todo aquello, yo creo que en cierta manera ellos proyectaron un poco la situación que en su día vivieron con Irlanda. Era una cobertura muy favorable, digamos, al secesionismo. Es decir, se proyectaban pues eso, todas aquellas imágenes de, pues eso, de la policía en los colegios electorales, que fueron ciertas por otra parte. Pero, digamos, en ese sentido la opinión pública se la puede percibir a favor de la independencia catalana, quizás eso, como un trasunto un poco de lo que pasó con Irlanda. Claro. Por otra parte, ¿es Londres la meca del trabajo a gran escala para los españoles? Porque hay muchísimos que dicen, me voy a ir a Londres a trabajar. ¿Hay tanto trabajo para españoles en Londres? Definitivamente. Eso es algo, no es un tópico, no es una leyenda. Yo cuando vine aquí mi padre me dijo, no te creas que allí amarran a los perros con longaniza, literalmente, pero te puedo decir que llegas aquí y en 3 días consigues un trabajo, de lo que sea, es decir, puede ser un trabajo de camarero, de hostelería, que es generalmente donde empieza todo el mundo, pero aquí en unos pocos días consigues un trabajo y las oportunidades de promocionar y las oportunidades de crecer laboralmente aquí son infinitas, nada que ver con España. Para finalizar, ¿qué es lo que más se echa de menos de España cuando se está, bueno, pues en este caso en Londres? Es un tópico, pero la comida. La comida. La comida aquí es mala, tirando a mala, se vive muy rápido y por lo tanto se come muy rápido también. Aquí en un día normal comer quiere decir comprarte un sándwich envasado en plástico en un supermercado, en lo que vas corriendo del metro al trabajo. No hay esa cultura de pararse, de sentarse, de disfrutar. Lo del sol también, aunque bueno, viniendo de Asturias realmente el tema de la lluvia tampoco es muy diferente. De hecho, podría decir que llueve más en Asturias que aquí. Y bueno, pues también lo que se dice siempre, el tener cerca a los amigos, a la familia, el no tener que recorrerte la ciudad de punta a punta y hacerte 1 hora en el tren para ir a tomar algo, pues ese tipo de cosas. Quizá un estilo de vida un poco más relajado, un poco más calmado y pues eso, quizá con más calidad. Claro. Pues Carlos, muchísimas gracias, bueno, por habernos atendido, por estar esta noche con nosotros y bueno, trasladarnos lo que es tu vivencia de Londres, donde llevas, me parece, viviendo aproximadamente 1 año y medio, estás ahí, bueno, pues trabajando. Carlos Baragaño, un joven gijonés de 27 años. Por cierto, Carlos, el domingo se enfrentan el Oviedo y el Sporting. ¿Nos das algún pronóstico? El Sporting. El Sporting, en este caso. Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues ya lo vieron. Esta fue la conexión que hemos mantenido con un joven asturiano, gijonés en particular, residente y trabajador en Londres.
Ya lo vieron, conexiones a lo largo y ancho, no solo de España, sino también de Europa, y la próxima semana trataremos incluso de ampliar horizontes. Ahora nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Y como toda buena noche de los jueves que se precie, vamos a finalizar el programa de hoy hablando con Elías. Hoy el tema zombies y vudú en Haití. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, muy bien. ¿Y tú? Bueno, aquí vamos, apurando esta noche tan de invierno, de tan frío. Luchando contra los elementos. viento y marea. Como dijo Felipe II, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, me decía usted, de zombies y zombificación vudú en Haití. Sí. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, entonces empiezo por ir señalando y explicando brevemente distintas características del vudú haitiano. Ajá. En primer lugar, Haití Sí. fue colonia francesa, Sí. por lo menos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, hasta 1804. Y en esa época, pues trajo de África esclavos de Guinea, del Congo, del Zaire, de Tanzania, para cultivar el azúcar y el café. Sí. Bueno, Haití es uno de los países más pobres de América. Sí. Paso a un segundo capítulo, el vudú haitiano, creencias básicas. Sí. Primera creencia, politeísmo. La religión africana de los esclavos que vinieron a Haití creía en dos entidades sobrenaturales y últimas, llamadas el gran diseñador cósmico, el gran creador cósmico, el gran infinito cósmico. Ajá. Eran los nombres que daban a estas dos entidades sobrenaturales y últimas, masculina y femenina. Sí. En el cristianismo hoy se subraya el aspecto de Dios Padre y Dios Madre, Dios justo y Dios misericordioso. Sí. Bien, entonces politeísmo, por lo menos dos entidades últimas y supremas con estos nombres que acabo de señalar. Otra creencia budista del vudú es el animismo. Sí. ¿Qué significa el animismo africano? Que los ríos, los montes, los bosques y los animales tienen alma, Sí. tienen dentro una energía dotada de cierta capacidad de sensibilidad y de inteligencia. Ajá. En la física moderna de hoy se habla de la conciencia del átomo. ¿Qué significa eso? Yo desde luego creo firmemente que la información codificada, la energía con información inscrita desde el Big Bang, no empieza en las biomoléculas, en las células, empieza en los átomos y en los subátomos, sí. ¿verdad? Sí. Toda energía cósmica, empezando por los subátomos, lleva dentro un código genético, ¿verdad? Una información genética, una inteligencia y una sensibilidad embrionarias, Sí. que van creciendo luego con la evolución del cosmos. Bueno, entonces el animismo tiene alma los bosques, las plantas, los árboles, los animales. Bien, pasamos a otra creencia del vudú, el culto a los antepasados. Ajá. Este tema es interesantísimo. Características de esta creencia. Primero, sobreviven las personas que han sido buenas personas en la tierra, Sí. ¿verdad? Las demás no tienen futuro, la muerte es el final. En segundo lugar, estas personas que sobreviven son capaces de entrar y de poseer animales y personas humanas. Ajá. Otra capacidad que tienen, de proteger o hacer daño a las personas humanas.
hacen daño, por ejemplo, a las personas que los olvidan. Sí. Entonces, el mantener el recuerdo de los muertos es una obligación sagrada en la religión del vudú haitiano. Claro. Bueno, el culto a los antepasados. Luego los loas. ¿Qué son los loas? ¿Qué son los loas? Sí. Los loas son deidades subalternas. Ajá. Son espíritus buenos y espíritus malos, lo que en el cristianismo se llama ángeles y demonios, ¿verdad? Claro. Deidades inferiores a la gran deidad llamada el gran diseñador y el gran creador cósmico. Claro. Entonces los loas son eso, espíritus buenos y espíritus malos. Los mambos. ¿Qué son los mambos? Los mambos son los sacerdotes. En el África, el mambo o el sacerdote es el intermediario entre los loas y los humanos. Y otra intervención o intermediación del loa es intervenir o interceder entre los loas y los muertos, Ajá. ¿verdad? Bueno, entonces los loas son eso, intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Y qué tiene que ver con el vudú esa imagen que vemos a veces en películas o documentales, un muñequito al que se Ahora van voy, clavando? Sí. Este es el tercer capítulo. Hechiceros. Sí. El hechicero es un experto en magia negra. Ajá. Un ejemplo de magia negra. Quieren matar a una persona, Sí. entonces construyen un muñeco que lo represente, Sí. y a ese muñeco lo llenan de cuchillos, le clavan cuchillos, que significa la muerte del muñeco, y matando al muñeco matas a la persona representada por el muñeco, Sí. ¿verdad? Bueno, esto es una creencia mágica, pero es una práctica de magia negra, Ajá. de magia negra. Bueno, entonces, resumo rapidísimamente: politeísmo, animismo, culto a los antepasados, loas, mambos y hechiceros. Y hechiceros. Y pasamos a otro capítulo, los zombies y la zombificación. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Un explíqueme. zombie es un viviente, un muerto viviente. Un muerto viviente. Un muerto viviente. Sí. Y la zombificación tiene una técnica para zombificar. Sí. Emplean la droga zombie y polvos zombie. ¿Qué es la droga zombie? Sí. Es una extracción de cráneos humanos inhumados, Sí. pulverizan el cráneo y mezclan el polvo de ese cráneo humano exhumado con fragmentos o extractos de sapos. Sí. Y esto luego lo sirven clandestinamente en la comida o en la bebida de una persona que quieren zombificar. ¿Y qué son polvos zombies? Es otra mezcla de fragmentos de sapo, Ajá. fragmentos de lagarto azul y fragmentos de pez globo. Que contiene toxinas. Tiene toxinas administradas en alto grado, pueden producir hasta la muerte. Entonces, a la hora de administrar esta droga de pez globo, Ajá. tienen que cuidar la cantidad, paralizar al máximo constantes vitales y la conciencia, pero sin llegar a producir la muerte. Una sobredosis de esas toxinas produciría la muerte, ¿verdad? Claro. Bueno, Es entonces... decir, se trata de drogar a una persona. Sí. Mm, Emplean correcto. las dos drogas, la droga zombie y polvo zombie, ¿verdad? Con mezclas de productos de sapos, de lagartos Claro. y de Y peces. de pez globo. Y luego finalmente quedan los efectos de la zombificación. Sí. 3 grandes efectos. Sí. Primero, catalepsia profunda o inconsciencia. Sí. Segundo efecto, alta paralización de las constantes vitales, corazón, pulmones, etc. Y tercer efecto, una sumisión ciega y permanente del zombificado al zombificador. Sí. Se convierte en un esclavo absoluto del hechicero que lo ha zombificado. Bueno, es una fenomenología tremendamente interesante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también de las drogas. Claro. Y esto también se da en Haití? En Haití, sí. En Haití. Eso todavía hoy. Yo he visitado Haití, he hablado con los investigadores, médicos sobre todo, que analizan
estas drogas y ven realmente cuáles son los componentes químicos y los efectos, ¿verdad? Entonces, hoy todavía se practica la zombificación en Haití, a pesar de que ya no es colonia, pero sobreviven muchos negros y costumbre. Bueno, y queda otra característica, que es la identificación que hacen los negros de Haití, identificación entre el culto que ellos practicaban a los loas y el culto que los cristianos dedican a los santos. Entonces, cuando llegaron a Haití, la Iglesia Católica los obligó a bautizarse, los cristianizó, ¿verdad? Les impuso la fe cristiana, pero la fe religiosa, la fe africana que ellos llevaban, sobrevivió a base de este truco. Lo que nosotros creemos de los santos, que son intermediarios entre Dios y los hombres, ellos lo creen de los loas. Usted, igual que la semana pasada, me comentó que en Perú vio una misa negra, vio un rito vudú de estos con el muñequito y los cuchillos, alfileres, algo de esto. No, a mí me lo contaron testigos, investigadores con los que yo he contactado en Haití. Yo presencialmente no fui testigo, pero tengo testimonio directo de los testigos, de los agentes de estas prácticas y de estos estudios, ¿verdad? Entiendo que tiene que ser un problema para las autoridades haitianas el que haya a día de hoy todavía estas prácticas. Bueno, pues sí. Entonces, un problema que se plantea es la supervivencia de la creencia religiosa, aunque esté cargada de supersticiones, pero es algo humanamente muy fuerte. Hay una necesidad de lo absoluto, de lo divino, de que alguien superior nos saque de apuros y nos resuelve problemas que los humanos no son capaces de resolver. ¿Verdad? Hay un tema que desarrollaré más tarde, la necesidad, por ejemplo, de divinizar plantas, Baco, dios del vino, Ceres, diosa de la fertilidad, Atenea, diosa de la razón. Hoy todavía hay 3 grandes divinizaciones, por ejemplo, está divinizado el dinero, el dios dinero, está divinizada la diosa libertad, más autonomía, más emancipación, está divinizada la razón, la diosa razón. Hoy, por ejemplo, el gran poder es el poder científico y el poder tecnológico. Sin duda. Bueno, de ello hablaremos en otros jueves. Elías, señalar que el próximo jueves hablaremos de la santería cubana, bueno, muy cerca en lo geográfico, Haití en este caso, Cuba, y también con esas tradiciones que mantienen en lo religioso con la santería cubana, que bebe de varias fuentes en este caso. Sí, porque tienen grandes semejanzas o similitudes la santería y el vudú de Haití, ¿verdad? Son herencias de la religión africana. Sin duda. Pues Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos, si no hay novedad, el próximo jueves a esta hora de la noche. Pues muy bien, gracias a ti y a Televisión Es Asturias. Y nosotros, antes de irnos, antes de despedirnos, hasta la semana que viene, bueno, pues vamos a ir con lo que va a ser una novedad en la programación de esta casa, una novedad que arranca mañana y es el programa Signando. Bueno, Signando es un programa que surge en el seno de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Oviedo. Los objetivos de Signando son promover la normalización social de la lengua de signos española y favorecer un acercamiento por parte de la sociedad hacia las personas sordas y su cultura. El programa Signando es un espacio en el que la lengua de signos española oficial en todo el Estado español es la única protagonista, por eso no lleva subtítulos ni sonido. Por primera vez en la historia de la televisión, una cadena, esta es Asturias Televisión, la nuestra, emite un programa diseñado en su totalidad para la comunidad sorda. Bueno, pues la cita, el estreno, será mañana viernes a partir de las 11 de la noche. También habrá redifusiones el miércoles a las 6:30 de la tarde, los jueves a las 10:30 de la mañana, los domingos a las 7:30 de la tarde. Les invitamos, ya sean ustedes, sordos o no, a que puedan presenciar este programa, a que lo visualicen, a que le den una oportunidad, a que se pongan delante del televisor, y van a comprender, la lengua de signos y van a acercarse al menos a ella. Nos vamos, gracias por su atención, nos vemos el martes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, precaución si van a salir a la carretera, porque el temporal está ahí y promete ser fuerte.